bueno, le agradecemos a nuestro cardenal Mario Poli por hacerse presente en esta reunión. Y los invito ahora ayer celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a comenzar este taller. No quiero robarle más tiempo a Alejandro, una pequeña oración al Sagrado Corazón de Jesús. Nos ponemos en la presencia del Señor, que nos reúne como familia, como catequistas, como iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito en primer término a poner en el corazón de Jesús a todos aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino como catequistas, todas las personas que hemos tenido la gracia de poder acompañarlos en el camino de la fe, de poder sembrar en sus corazones. Bueno, los ponemos en el corazón de Jesús. Les pedimos por todos y por cada uno de ellos, por nuestras comunidades parroquiales, nuestros colegios y por toda la iglesia. Los invito a que recemos juntos. Corazón de Jesús, dame hoy un corazón nuevo, un corazón sin amarguras, un corazón joven, capaz de olvidar los agravios, un corazón amable que sepa sonreír aún con lágrimas, un corazón que sepa tener esperanza cuando todos los demás la pierden, un corazón que no pierda nunca la confianza en los demás, un corazón que sepa ser siempre puro, generoso, desinteresado. Dame, Señor, un corazón amable y optimista como el tuyo, un corazón lleno de paz, de dulzura, de bondad, un corazón que sepa amar siempre y no se canse nunca de dar y de pedir perdón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Le paso ahora la posta a Nicolás, que va a hacer la presentación del Padre Alejandro. Muchas gracias, Eugenio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que estamos acá en el Zoom, y si hay alguien viéndonos por YouTube también. A mí me toca, la verdad, que lo más fácil, porque tengo que presentar a un amigo de todos, y un hombre que creo que estábamos hablando con Eugenio antes de empezar el Zoom. Si buscamos catequesis en Google, tendría que aparecer una foto de este hombre. Actualmente párroco en Soledad de María, y aparte fue director de la Junta. Y hoy, en este primer taller de LEAC, que esperamos continuar durante todo este año, viene a compartir esta carta apostólica de Antiquum Ministerium que escribió el Papa Francisco, en la que instituye el ministerio del catequista. Así que le cedo la palabra al gran Alejandro Puigari. Gracias, Nicolás. La pregunta mía sería primero si es gordo o flaco, porque hay fotos de distintas etapas, pero ciertamente que la foto más linda para mí siempre es la que esté rodeado de catequistas, porque si algo le agradezco al Señor, no me canso de decir, yo tengo 64 años, tengo 34, ya me voy perdiendo los años de cura, pero yo sé que de los 15 años y que más de 45 años que camino y que soy catequista, pero siempre catequista con otro. Y eso para mí es muy valioso, y no podría pensar la catequesis como algo de uno. Vayan de dos en dos, lo siento como algo muy propio. Me acuerdo cuando yo era diácono en el seminario, estoy hablando en 1986, yo, como me gustaba la catequesis, me colaba en la junta de catequesis llevado por el padre Mario Poli, en su Renault 4L, y yo iba ahí y escuchaba grandes popes y algunos jóvenes como Daniel Torino, que hablaba de la casa del catequista, y la vida después nos fue permitiendo soñar muchas cosas. Yo no puedo negar que este tema, el motus propio, de la ministerialidad del catequista, quizás es lo que me siento más cómodo, porque realmente estoy convencido que
que una de las pistas que el Señor nos regala en todo este gran desafío de cómo transmitir la fe hoy en este nuevo mundo, en este nuevo continente, pero en este nuevo escenario cultural, siempre es la persona, los vínculos, demás. Yo te agradezco, Eugenio, en vos, Eugenio, a todos los que están acompañando este momento de la animación catequística de la diócesis. Me siento en casa y me encanta caminar con otros, ya en otro rol, y eso me parece que es lo lindo también. Hay edades y edades, momentos y momentos. Si escuchan algún ruido, sepan que estoy en una parroquia y gracias a Dios tenemos presencialidad de los scouts, así que me encanta que se escuche el ruido de la vida. Les propongo que hagamos un caminito en 3 etapas. Lo mío va a ser muy sencillo y a mí me gustan los gerundios. Me alegro que no esté Eugenio Cardenal Poli porque me reta y tiene razón, porque dice que yo uso demasiados gerundios al comenzar las frases y que no es correcto literalmente. Y tengo que reconocer que no es mi fuerte el escribir, pero me encanta gerundiar, porque gerundiar significa una acción que no termina. Y yo estoy convencido que todo el caminar, el pensar, sobre todo más en una iglesia diocesana que está en sínodo, el pensar todo este desafío del ministerio laical del catequista, recién estamos empezando como a empezarlo a gerundiar, a pensarlo juntos. Yo espero que sí tenga un punto final. Yo medio a veces los apuro a los obispos diciendo que sueño que para el día de San Pío X, el agosto del 2022, no me preocupa tanto que termine la pandemia, espero que sí, pero sí me gustaría que esté instituido el ministerio, ¿no? Entonces, porque si no, a veces hay cosas que necesitan su tiempo, pero también hay cosas que necesitan fraguarse. Si no, parecen esas comisiones que son eternas. Y además, porque acá lo que hay que hacer es simplemente visualizar lo que ya se está sucediendo. El ministerio laical del catequista ya es. Lo que hace la Iglesia es reconocerlo, pero ya está, no estamos inventando algo nuevo. Les propongo, si Angie nos ayuda, comenzar con una canción de un gran catequista laical, de Carlos Cianes y Marcelo Murúa, 2 grandes catequistas, que con motivo de la pandemia les pedimos que hicieran una canción para ayudarnos a animarnos, a no quedarnos acuartelados. La catequesis no puede entrar en cuarentena. Hicieron esta canción tan hermosa, Testigos de la Esperanza. Catequista, testigo creíble de Dios, mensajero de su amor, con hechos y con palabras. Catequista, tu vida enamorada está, tus ojos miran más allá, con tus manos siempre abiertas. Profetas de la esperanza, sembradores del perdón, han cambiado nuestras redes, pero no nuestra misión. Llevaremos tu alegría y sembraremos tu paz por Facebook, Instagram, Twitter o con un meme de WhatsApp. Catequista, tu palabra consolará, al caído levantará y hará sonreír al triste. Catequista, tu palabra acariciará, al solo acompañará, fortalecerá al enfermo. Profeta
profetas de la esperanza, sembradores de perdón, han cambiado nuestras redes, pero no nuestra misión. Llevaremos tu alegría y sembraremos tu paz por Facebook, Instagram, Twitter o con un meme de WhatsApp. Catequista, tus manos está cambiar. Bonfatti fue gobernador En posibilidad, gobernador de Entre Ríos. sin darte Los por gobernadores de Santa Fe de Entre Ríos firmarán hoy un convenio de cooperación. catequista, como María, llevas a Jesús. Informática y Milagro de comunicación. Dios, Y así eres compartir tú, experiencias de existencia para y cambiar modernización de nuestro tareas del mundo. Estado. Profetas de la esperanza, sembradores de perdón, han cambiado nuestras redes, pero no nuestra misión. Llevaremos su alegría y sembraremos tu paz por Facebook, Instagram, Twitter o con un meme de WhatsApp. Qué linda canción, cuánto para reflexionar y además de algunos rostros conocidos, algunos que nos siguen acompañando, otros que nos están acompañando desde el cielo. Y miren, yo les decía que les propongo que podamos ver esta exhortación, esta carta motu proprio. Tengo que, confieso que con temor y temblor, porque no sé lo que dice el cardenal, así que todo lo que diga el cardenal, si hay algo que se opone a lo que digo yo, cardenal mata cura, así que con toda... Pero también lo lindo es que podamos tener miradas un poco hasta diversas. Yo sueño que haya unos meses, nosotros desde el ISCA, Instituto Superior de Catequesis Argentino, una vez cada 15 días vamos a tener, comenzamos el lunes 29, dejar que los laicos hablen. Yo como rector voy a ser de facilitador simplemente. Los laicos tienen la palabra, porque no es cuestión de que los curas digamos que es el ministerio laical de los catequistas. Y habrá muchas voces y demás para ir haciendo una gran sinfonía que le permita hacer al modo barbecho para que los obispos puedan ir discerniendo cómo van a concretar ese ministerio desde la conferencia episcopal y después de cada diócesis. Y ahí prepárense los que están animando la catequesis de Buenos Aires, de la Junta, además, porque seguramente el 2022 va a ser un año de mucho trabajo, y bendito sea Dios. Pero así que yo lo que voy a hacer es como abrir algunas perspectivas, sabiendo que de cada punto daría para más. Y lo vamos a hacer en otros aspectos. Como dijo Eugenio, es un primer taller, y además esto es quizás para como una presentación, un arrimar el bochín a esta carta, este motu propio, que de alguna manera nos sorprendió y de otra manera no nos sorprendió. ¿Por qué? Porque quienes hemos leído el directorio de la catequesis, el nuevo directorio, vamos a encontrar que ya el directorio gritaba, clamaba y pedía la ministerialidad del catequista. Y varias veces aparece nombrado expresamente el catequista como un ministerio y un ministerio laical. Es decir, susurrando bajito, fueron arrimando el bochín, fueron diciendo, el modo de entender la catequesis está presuponiendo un ministerio y además es un quehacer y un hacer fundamentalmente laical. Por otro lado, quienes conocemos al Papa Francisco, conocemos como él, lo primero que nos dijo los catequistas cuando en un EAC lo presentamos, era el obispo coadjutor, en un EAC presencial lo presentamos y habló muy cortito, salgan de las cuevas, nos dijo así.
como diciendo, no quiero catequistas de sacristía, no quiero catequistas clericalizados. Y él ha insistido, sobre todo en el Sínodo para la Amazonia, mucho de los ministerios. Quizás no estábamos tan atentos. Entonces, lo primero que les propongo, vamos a hacer un recorrido y vamos a hablar de la identidad. Vamos a tratar de descubrir que en esta carta plantea mucho la identidad. Y ya el nombre, Antiquo Ministerio, nos está diciendo, y el documento lo marca, que esto no es algo nuevo, sino muy antiguo. Pablo VI, al cual nosotros tenemos que volver toda vez que queremos hablar del concilio, va a marcarnos que la verdadera renovación no es algo snob, sino volver a las fuentes, volver a esa iglesia que en sus primeros siglos estuvo como viviendo en esa esencialidad de lo que había dejado Jesús. Y por eso el número 1, el número 2 y hasta el número 3 habla de la historia de la ministerialidad. Cómo la iglesia vivía los ministerios, los carismas. Y acá hay que hablar claramente. Áquila y Priscila, Lidia, no puedo dejar de hablar de Bernabé. Nosotros quizás tenemos una mirada un poquitito reducida a Pablo y a Pedro, incluso en los Hechos de los Apóstoles. Pero la iglesia se edifica y se construye a través sobre todo del trabajo y la presencia muy activa de muchos laicos, de muchas mujeres, de matrimonios, y centralizada no en el templo, no, por supuesto no en el templo de Jerusalén, que además después fue destruido, no tampoco en la sinagoga, de la cual después empezaron a tomar distancia, sino de las casas. Y entonces es muy interesante ver esto, la historia de la ministerialidad, pero daría para mucho. El padre García Humada de Chile está haciendo todo un trabajo muy interesante en este punto, mostrar cómo la ministerialidad se fue de alguna manera vinculando al ministerio sagrado, consagrado, y ahí al ministerio del orden sagrado, de la ordenación sacerdotal, de los diáconos, del obispo. Y entonces, de alguna manera, la palabra ministerio empezó a quedar como reducida a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos. Y empezó a quedar la palabra ministerio muy vinculada al altar. Sería largo, pero muy interesante detenernos en ese aspecto. Y eso se fue incluso marcadamente haciendo presente en el modo de ser iglesia, al punto tal que la catequesis, ya estamos hablando del Concilio de Trento, miren cómo hemos avanzado, queda en la organización de la Santa Sede, en el organismo que depende del clero. En la congregación del clero se le encarga la catequesis. Y acá hay algunas personas, yo veo por ejemplo el rostro de Mónica Torino, que me va a poder corregir o desmentir, desautorizar si estoy mintiendo. Cuando fue el jubileo del año 2000, nos encontramos con sorpresa que había jubileos de todo en el calendario, cuando se dio el calendario del jubileo. Pero no había calendario de jubileo de los catequistas. No tengo nada con los pixeros, pero había hasta jubileo de los pixeros, de los bomberos. Pero no había del catequista. Y a Argentina, el episcopado, pero los catequistas de la Argentina, con los catequistas también de Suiza y de Estados Unidos, protestaron. Y la respuesta que se nos dio fue muy sincera, pero denota algo, que es que la congregación del clero estaba tan ocupada en pensar el jubileo de los sacerdotes que se habían olvidado de los catequistas. Fue así que se hizo, y fuimos muchos, era otra época económica, pero fuimos la delegación más numerosa y ciertamente más bochinchera. Pero acá denoto hasta qué punto había quedado de alguna manera encerrada, si ustedes me permiten, en una especie de corralito en el mundo clerical. Cuando en la práctica muchísimos catequistas son laicos.
En esto tuvo una visión muy clara Benedicto, que en la última reforma de la curia saca al organismo, el Ufficio Catequístico Internacional, y lo pone en el marco de la nueva evangelización. Y hay que estar muy agradecidos por eso. Y el Monseñor Fisichella y muchas personas que trabajan en esto tienen bien claro. Pero entonces el tema de la ministerialidad no es poco. Es importante entender que el Papa quiere ahora volver a poner el foco en los ministerios, y ojo que acá ya Pablo VI, y lo señala el texto, Pablo VI decía que había que pensar ministerios laicales, pero después no los pensamos. Y cuando se hablaba de ministerios, era acolitado y lectorado, vinculado a lo litúrgico. Y la catequesis, y acá hay algo muy importante, lo vamos a retomar, no puede ser pensada solamente como preparación de sacramentos. Y por eso Francisco vuelve a dar un buen giro y nos plantea el tema de la ministerialidad, pero en una concepción de catequista. Y acá les soy sincero, a mí me alegra muchísimo la imagen, el trasfondo de la figura del catequista que hay en el motu proprio. Primero, me alegra mucho que volvamos a poner el centro en la persona del catequista. Permítame hacer historia, los viejos hacemos historia, pero no de nostalgia, sino para hacer memoria agradecida. En 1993 estábamos empezando el EAC, primer EAC, en el Colegio San José. Una responsable de la catequesis, una laica, una mamá, Clara Brown de Peña, llega el cardenal Quarracino al escenario y ella guiaba y le dice: Monseñor, nos gustaría a los catequistas tener una casa. Yo la escuché y confieso que tenía ganas de asesinarla. Ni loco yo quería una casa, con los líos que son económicos, además. Yo tenía mi despachito en la curia, muy bien. Tanto que yo dejé el pedido y no me hice el distraído. Sin embargo, en el día del 94, el cardenal Quarracino nos avisa que nos iba a dar una casa. Y cuando me dijo, va a haber una casa para la catequesis. Y yo confieso que le dije: Monseñor, ¿por qué no ponemos una casa, pero del catequista? Me dice: ¿qué diferencia hay? Y que al hablar del catequista estamos hablando de personas, de vínculos, porque me parece que la catequesis va por las personas. Bueno, me dice, pero otros dicen que la tradición es que sea de la catequesis, porque hay que pensarla en su contexto, demás. Y se armó una discusión en el Consejo Episcopal, demás, si era casa del catequista o de la catequesis. La cuestión de que yo, como suele pasar a veces, no sabía en qué iba a terminar, cómo era la fumata blanca. Grande fue mi alegría cuando el cardenal Quarracino dijo: les anuncio que a partir de ahora ustedes tienen una casa, la casa del catequista. Y el cardenal Quarracino, con todo cariño, un gordo bueno, me miró y me guiñó el ojo. Yo siento que hoy el Papa nos vuelve a guiñar el ojo, no a mí, a cada uno de ustedes. Es muy importante el catecismo, es muy importante el método. Pero lo más importante que tiene la Iglesia son los catequistas. Ya lo había dicho Fran de Vos cuando presentó el catecismo de la Iglesia Católica e hizo notar que este catecismo no tenía un catecismo menor. Para que ustedes recuerden, el catecismo de Trento, el otro catecismo universal de la Iglesia, tenía un catecismo menor que se le entregaba al catequista para que él usara ese catecismo y lo diera, lo repitiera. Y Fran de Vos dice: la Iglesia sabe que el catecismo menor son cada uno de los catequistas. Confía que el Espíritu Santo va a obrar en los catequistas para que ellos encuentren la mejor inculturación, el modo de hacer presente la doctrina del catecismo. Brillante. Era Fran de Vos. Ese sí, Nicolás, es que es un grosso. Ese sí que cuando aparezca la palabra catequista hay que poner su rostro, con su pipa, además. Muchos de ustedes no lo conocieron, otros tuvimos el regalo grande de conocer y en algo sentirnos hijos y deudores. Y por eso a mí me alegra tanto cómo aparece el catequista.
Yo no quiero acá detenerme demasiado, pero sí quiero marcar algunos acentos, pero yo sé que me quedo con otros, habría que leerlos mucho más. Pero primero, el catequista está concebido absolutamente a la luz del directorio, del nuevo directorio. El catequista asume todo lo que dice el nuevo directorio. El Papa Francisco está diciendo, vale el directorio. Esto que lo presenta como testigo de la fe, como acompañante, como mistagogo, como un comunicador. Y acá en ese sentido hay un nuevo paradigma del catequista. Entonces, yo creo que vale la pena, sobre todo en el número 6, habla del catequista. Pero fíjese que comienza diciendo, el apostolado laical posee un valor secular indiscutible, que pide tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Miren, explícitamente el Papa no quiere vincular al catequista con la preparación de sacramentos. Explícitamente. No porque no sea importante, es importante. Pero el Papa entiende que la catequesis, y a lo largo de la historia, siempre fue un presentar la figura de Cristo, hacer conocer a Jesús, para que con Jesús, por Jesús y en Jesús, viviendo la comunión con su persona, podamos hacer presente el reino. Y yo como sacerdote tendré que hacer presente a Jesús en el altar consagrando. Pero ustedes tienen que hacer presente, consagrar el mundo. El padre Andrés Dicho una vez en un consejo presbiteral dijo algo extraordinario. Nosotros los curas no tenemos que estar tan preocupados que las iglesias estén llenas, que vengan todos los días gente a misa, sino tenemos que estar preocupados que nuestros fieles, nuestros feligreses se llenen de Dios y lo hagan presente en el mundo. Entonces no renunciamos, por favor, a los sacramentos. ¿Cómo hacerlo? No. Pero esa vida nueva transmitida en los sacramentos tiene que hacerse vida en las personas. Ya lo vamos a hablar enseguida al hablar de la catequesis. Entonces, te pido, Angie, si podemos como resumir el primer paso. Es interesante, y acá yo simplemente lo enuncio, en la identidad, historia de la ministerialidad, el catequista del motu propio, que es en el fondo el que habla el directorio, pero pensando el catequista de siempre con un nuevo paradigma. El paradigma es la evangelización, el paradigma es el querigma, el paradigma es el reino, y no el paradigma de la preparación del sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tendremos que empezar a renovar la mentalidad, pero incluso a cuidar el lenguaje. Si yo le digo a uno, mira, para recibir el bautismo tienen que venir a un curso prebautismal. Primero no hables de curso. ¿Y por qué prebautismal? ¿No te parece más lindo decir una catequesis bautismal? La catequesis bautismal está al día. O si yo digo catequesis de primera comunión, ¿no te parece que estás traicionando? Porque la primera comunión de alguna manera, y acá estoy citando al padre Fabián Esparafita, de alguna manera ya se dio en el bautismo, cuando fuiste bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está la comunión de Dios en tu corazón. ¿Por qué no la llamás catequesis de comunión con Jesús? Son pequeños cambios, pero van permitiendo entender el nuevo paradigma. Y entonces el catequista no es el maestro que enseña solamente. Sí lo hace y es maestro, pero es acompañante, es hermano que camina. El catequista no es solamente catequista de niños, acompaña a la familia y acompaña al adulto. Es catequista de procesos, por ejemplo, en santuarios. Hay un nuevo paradigma. Pero pasamos al segundo punto. El motu propio no solamente habla de la identidad del catequista, sino de la misión de la catequesis. Y saben, vuelvo a decirlo, vuelvo a repetir, pero así aparece en motu propio. Esa catequesis
fue entendida, pensemos en Pablo, como iniciación a la vida cristiana. Mi vida es Cristo. No como preparación a sacramentos, no como la enseñanza de una doctrina, sino ayudar a que toda mi persona, mi cabeza, mis palabras, mi corazón, mi obrar, en San Ignacio, para decir así, mi pensar y sentir, mi sentir y mi hacer, sea de Cristo. Y entonces la catequesis vuelve a encontrar en el director, en el motu propio, una fuerte impronta discipular misionera, bíblica. Y es interesante, porque no son muchos los textos que aparecen, pero vamos a notar que los textos que aparecen son fundamentalmente del apóstol Pablo. Y sí, volvemos aún a entender la catequesis bien paulina, pero sin embargo hay alguna trampa, porque si bien van a ver que los textos son fundamentalmente de Pablo, en el fondo aparecen también textos del concilio que hacen referencia a una visión juánica. ¿Qué quiere decir? Dios es amor. Y yo tengo que entrar en esa comunión. Yo tengo que presentar, querigmática, y por eso aparece muy citado este documento Evangelii Gaudium. Porque ahí el Papa, cuando habla de la catequesis, y nosotros que hemos conocido a Bergoglio no escribía muchas cartas pastorales, no las escribió, pero repetía algunas cosas. Y el Papa en este motu propio nos está diciendo a los catequistas, muchachos, lean lo que dije en Evangelii Gaudium sobre la catequesis. La quiero querigmática y la quiero acompañando procesos. Y ahí nos tenemos que ubicar fuertemente. Después de hablar de la homilía y darnos muchos palos a los sacerdotes, al presentar la catequesis en el número 160, el Papa lo presenta dentro del proceso de la evangelización, de profundización del querigma. Y acá me parece que hay un tema que estoy seguro no puede no aparecer en nuestro sínodo diocesano, ojalá. Querigma, catequesis en clave de evangelización. Comunicación. El gran problema es cómo comunicamos hoy a las nuevas generaciones. Y cuando digo nuevas generaciones, no es solamente el joven, sino este nuevo sujeto que navega en ese nuevo continente que es la internet, lo digital, pero además que tiene un nuevo modo de entender los vínculos. ¿Cómo comunicamos? Por eso es fundamental que la catequesis se renueve con los métodos, pero se renueve también con las personas. Yo me acuerdo que cuando después de estar 25 años en la Junta de Catequesis, alguien me preguntó, padre, ¿por qué renuncia? Y renuncio por dos motivos fundamentales. Porque rezando veo claro que primero se puede personalizar la catequesis de Alejandro Puigari, y eso no es bueno. Pero renuncio porque yo sigo queriendo mucho a la catequesis de Buenos Aires. Y ahora tengo que dar un paso al costado. Tengo que pensar y acompañar. Pero los que tienen que animar, tienen que bajar, tienen que ser más jóvenes, tienen que ser más laicos. Nadie se jubila en la catequesis, pero a veces vamos cambiando los roles. Y yo creo que hoy necesitamos urgente que la catequesis sea pensada por todos. Pero necesitamos de un modo especial que tomen más protagonistas los laicos, los matrimonios, los más jóvenes, sub 50. No quiere decir que los que somos más de 50 nos tengamos que jubilar, no. Pero no podemos ser los que vamos a pensar, los que vamos a animar. Aportaremos algunos elementos, pero con puntos suspensivos. Y ese concepto de catequesis nos obliga también a entender
que hay un nuevo concepto de catequesis. Y el motu propio lo insinúa. Lo insinúa. Y el Papa con mucha picardía, mucha picardía, en este motu propio tan cortito pone muchas citas del magisterio. Es para estudiarlo. Porque el Papa de alguna manera es como que nos quiere enganchar a que vayamos al espíritu conciliar. Acá el Papa, en algo cortito, dice mucho. Y esto creo que tenemos que nosotros, los que tenemos el regalo de haber conocido a Bergoglio, entender. El Papa, al cardenal Bergoglio le gustaba insinuar, como unir cosas. Y por eso repetía. Uno dice, repite mucho, no, quiere ayudarnos a entender. No te saltes las citas, porque acá está el marco eclesiológico. Y te pido, Angie, si podemos volver al segundo punto. Si hay algo que plantea el Papa en este documento, yo le diría, silbando bajito, Francisco hace lío. Pide que revisemos la eclesiología. La catequesis es ante todo un ministerio laical. Es un ministerio laical. Yo sueño, miren, el otro día me pasó cuando tuvimos que presentar este motu propio en la Basílica de Luján, por una cuestión de la prohibición de movimiento, no pudieron venir los laicos, algunos laicos a la misa, porque solo los curas nos reconocían como ministros esenciales o otras cosas. Pero cuando yo tenía que nombrar quienes habían sido directores nacionales de catequesis y rectores del ISCA, todos habían sido sacerdotes. Yo sueño que pronto, en algún momento, el director de la Junta de Catequesis Nacional, el director de la Junta de Buenos Aires, el rector del ISCA, pueda también ser laico, formar un equipo, porque hoy los cargos, más que de uno, son de equipos. Pero absolutamente la catequesis nos va a obligar a entender que es una tarea fundamentalmente laical. Primero porque son los sujetos que más realizan. En Argentina hay más o menos unos 80.000 catequistas. De esos 80.000, 60.000 más o menos son mujeres. Y son laicos. Entonces el Papa está queriendo esta renovación eclesial, la está queriendo hacer también, confía en los catequistas. Pero acá, por favor, una advertencia, que nadie piense que este ministerio laical es como para una especie de cucarda que se le pone para ponerlo más cerca del altar. No. Es para enviarte de un modo especial a tu barrio, a tus realidades, a tu trabajo, a tu mundo laical. Sería peligrosísimo, a mi entender, si este motu propio trae, primero, catequistas de primera o de segundo. Sería peligrosísimo. Eso es simplemente reconocer el propio carisma de cada uno. Y a lo mejor decir, ¿por qué no hay otros ministerios? Sin duda. Pero empezamos por este. Entonces, nada de jerarquía, primero, catequistas de primera o de segunda. Y sería gravísimo si de golpe empezamos como a clericalizar. Miren que el demonio es vivo, y anda como león rugiente. Y por ahí va a querer estropear este kairos, este momento eclesial, con esos planteos tan mundanos, tan lejos del Evangelio. No hay nada más lejos de lo que plantea Francisco que querer dar un título para pavonearte, porque además el pavo real, cuando muestra su cola, no camina. Y si hay algo que Francisco quiere es una iglesia que camine. Jesús enseñaba, catequizaba, no en el templo, por los caminos. Y la iglesia, cuando se detuvo y empezó a construir lo propio que fabricaba, empezó a correr el peligro de estar más cerca de los doctores de la ley que del maestro bueno.
Pero acá les propongo que hagamos un alto. Vamos a lo tercero, a los desafíos. Pero vamos a intentar hacer una encuesta de opinión. No es vinculante. Y además recuerden que el cardenal les escribió una carta, así que él va a ser el primero que va a marcarnos algunas pistas. Pero qué lindo en este tiempo sinodal que podamos regalarnos el poder pensar. Y el poder pensar a veces es a partir de que cada uno pueda decir su opinión y entonces escucharnos. Es imposible escucharnos ahora todos. Entonces les propongo que mientras escuchamos una canción, yo que es una de las primeras canciones que escuché del Catequista, hecha por nada menos que Mónica Gómez, Claudio Pisano, gente de nuestra diócesis, de nuestra arquidiócesis. Mientras escuchamos, quizás les proponemos que elijan una de estos 4 desafíos. Todos son importantes, pero priorizamos. Priorizamos. Promover una catequesis de la infancia. Imagínense, vamos a jugar con la imaginación, que estamos en el aula sinodal. Somos padres sinodales. Yo no, porque es ustedes. Y se les pregunta, en catequesis, ¿qué habría que priorizar un poquito durante los próximos 3 años? No como única cosa, pero priorizar es decir, bueno, vamos a poner más fuerza en esto. En promover una catequesis de la infancia, porque el chico de 3 a 7 años es una esponja, y en esta cultura globalizante tan atea, tan ausente de Dios, es una oportunidad para que el niño, acompañado de su familia, pueda vivir y que se haga carne el Evangelio. Opción A. Pero otro dice, no, quizás haya que articular un itinerario de iniciación cristiana para la comunión con Jesús. De hecho, lo que hay más en nuestras parroquias, en nuestros colegios, vienen muchos chicos a tomar la comunión. Vamos a tratar primero de irle cambiando el nombre, la mentalidad, que la comunión no sea el último adiós, que entender que es comunión con Jesús, y entonces comunión con Jesús implica también con la misión, la oración, no solo los contenidos intelectuales. Articular un itinerario, que más allá de qué libro se lleve, use, demás, vamos a buscar, y en eso trabaja mucho, muy bien la Vicaría de Niños, 4 o 5 hábitos que vamos a tratar de promover, pero los más chiquitos. No esperar al momento de la primera comunión, de 3 a 7. En el colegio tenemos mucha experiencia, hay muchas salitas, se trabaja muy bien con el Rincón de Jesús, pero tratar que las parroquias también tengan alguna posibilidad de ofrecer a los chiquitos, a lo mejor una vez al mes. Mónica Gómez está haciendo cosas muy lindas de la Casa de Jesús, María y José. También hay el Abrazo de Jesús, hay toda la pastoral, la catequesis del Buen Pastor, hay muchas cosas. Bueno, opción B. Tercera, vincular más el carisma, evangelización y la catequesis para poder comunicar la fe en los tiempos, en los nuevos escenarios. Por ejemplo, a mí me interesa y me sirve muchísimo la catequesis bautismal con el Zoom, porque en el Zoom hemos incorporado a la familia, como tenemos que hacer bautismos personales, no podemos hacer mucho con mucha gente, bueno, pero invitamos a ese Zoom a los padres, a los padrinos y a los abuelos. Y con la catequista, en mi caso, en mi parroquia, Marta Raño, una excelente catequista, nos reunimos nosotros 2 con ellos y entramos a sus casas. No les hacemos venir a la parroquia. Nosotros, de alguna manera, por el Zoom, vamos a sus casas y nos quedamos charlando. Y miren, en 40 minutos podemos hacer un anuncio querigmático. Después de la celebración, continuamos más con lo mistagógico. Opción C. Y opción D. Promover una catequesis más integradora, donde mente, corazón y manos ayuden a transformar el mundo presente. Porque a veces hay catequesis que todavía siguen la ley del péndulo. Algunas es puro sentimiento, no hay conceptos, y después hay una confusión tremenda, porque nunca hablamos del más allá, del cielo, y entonces creemos en la reencarnación. Tratamos a los adultos, no les dejamos conocer la palabra de Dios. Y entonces integrar en la palabra de Dios integra mucho más cabeza, corazón y manos.
una catequesis más bíblica, más integradora, pero también una catequesis que incorpore el protocolo de la caridad, Mateo 25, las obras de caridad. 4 opciones, habría otras, pero yo les pido que cada uno de ustedes, mientras ponemos la música de fondo, votemos. Ale, les cuento cómo lo vamos a hacer en el chat. ¿Cómo no? Compartí un link donde pueden entrar y pueden votar por una de estas 4 opciones. Dejamos un ratito y compartimos en pantalla mientras van votando la canción y los resultados. ¿Cómo no? Mientras escuchamos la canción, entonces vamos al link. Exacto. Catequista, porque un día te llamaron con esa voz dispersada del amor, que en los labios de un amigo consagrado te pidieron anunciarlo, por favor. Catequista, te han llamado, catequista. Catequista, catequista, vos te das a los niños y a los hombres que a tu lado descubrieron la grandeza del amar. Catequista, porque no supiste cómo negarte ante tal proposición. Y enseguida una Biblia en la mano alcanzó para nombrarlo al Señor. Catequista, te han llamado, catequista. Catequista, catequista, vos te das a los niños y a los hombres que a tu lado descubrieron la grandeza del amar. Catequista, encontraste unos hermanos, catequistas que hicieron comunidad y crecieron a la luz del Evangelio y aprendieron todos juntos a rezar. Catequista, te han llamado, catequista. Catequista, catequista, vos te das a los niños y a los hombres que a tu lado descubrieron la grandeza del amar. Catequista, poco a poco fuiste amando a los que a Jesús dabas a conocer. Te entregaste a esos niños y a esos hombres en el hermoso encuentro de la fe. Catequista, te han llamado, catequista. Catequista, catequista, vos te das a los niños y a los hombres que a tu lado descubrieron la grandeza del amar. Catequista, ya tus manos y tus ojos son caricias y miradas de Jesús que consuelan a este pueblo peregrino que camina sin cesar hacia la luz. Catequista, te han llamado, catequista. Catequista, catequista, vos te das a los niños y a los hombres que a tu lado descubrieron la grandeza del amar. Catequista, te han llamado, catequista. Catequista,
catequista, vos te das a los niños y a los hombres que a tu lado descubrieron la grandeza del amar. Ale, ¿crees que proyecte? Sí, yo antes que cuando ahora aclaro que yo hice una pequeña trampa, porque estamos justo en el límite del tiempo y quiero respetar el tiempo, pero pido que no me corten el Zoom hasta no aclarar la trampa que hice. No, dale. Dale, vemos el resultado. Resultados. Promover una catequesis más integradora donde mente, corazón y manos ayuden a transformar el mundo presente. Un 45% de los votantes. Vincular más el carisma, evangelización y la catequesis para poder comunicar la fe en los nuevos escenarios. 34%. Promover una catequesis de la infancia. 14%. Articular un itinerario de iniciación cristiana para la comunión con Jesús, un 6%. Bueno, yo te propongo, Eugenio, que después esto se lo pases al padre Gabriel Maronetti. Estamos como empezando a ver lo lindo que es poder pensar entre varios, optar, y ahí me encanta porque hubo proposiciones nuevas, claro, propongo una catequesis a luz del buen pastor, excelente, Y ahí lo que está diciendo Leticia está marcando, miren, yo no saben la tentación que he tenido, a lo mejor pequé un poquito de no decir cosas que yo tengo ganas de decir, porque hoy, Leticia, lo que vos estás marcando es algo muy importante. Hoy hace falta una catequesis del consuelo, del acompañar, pero hoy nuestro tema es presentar esto. Pero claro, hay talleres, seguramente desde la Junta se van a proponer talleres de la catequesis que viene post-pandemia. Ciertamente. Yo tengo, incluso no quiero hacer promoción, pero voy a dar una charla en el ISCA sobre ese tema, 7 acentuaciones. Pero acá estamos diciendo lo que dice el Papa. Pero justamente una de las cosas que dice el Papa es anímense a soñar. Anímense a pensar juntos. Soñar juntos es un libro hermosísimo. Y yo creo que nosotros acá en la parroquia, yo estoy haciendo mucha propaganda de Soledad de María, bueno, pero estamos haciendo con otras parroquias del decanato, leer juntos, soñar juntos, porque hay que soñar. Pero ven esto de poder discernir, y ahora hay otra, pero yo hice una pequeña trampa, y en esto, Eugenio, me confieso ante vos, espero que me des la absolución, que está bien, después me da la penitencia en privado, que en la primera yo no había puesto integradora, había puesto bíblica. Y yo le mandé a una persona que confío mucho y me dijo, si vos pones bíblica, pasas como a traer a todos hacia ahí. Porque a veces tenemos como eslogan que hay una catequesis más bíblica. Hace una prueba. Pues no pongas la palabra bíblica. Y primero, fíjate si alguno de los catequistas le hizo ruido que no apareciera la palabra de Dios entre las opciones. Primera cosa. Si por ahí nos va pareciendo hasta normal que no hablemos de palabra de Dios. Cuando el directorio y todos decimos que hay necesitamos volver a la animación bíblica de la pastoral. Entonces yo se los dejo para que cada uno de ustedes, no pido que me lo respondan en público. Pero si no te dijo, oye, al cura le falta hablar de la Biblia, cuidado que a lo mejor estamos medio adormecidos. La catequesis necesita nutrirse. Es más todavía que un instrumento. Es la fuente viva. Pero además, ¿saben qué? Lo que más integra es la palabra de Dios. El Papa Francisco ha querido hacernos una demostración práctica de lo que el directorio habla de la catequesis narrativa, tomando la cuarta parte del
Catecismo de la Iglesia Católica, el Tratado de Oración, y ha destinado 37 catequesis sobre la oración los miércoles. Es la catequesis de los miércoles más extensa que ha habido en un papa. Y el papa ha querido hablar de la oración porque hay algo indudable. Si el catequista no se nutre de Dios, no puede ser testigo, no puede ser acompañante al estilo de Jesús, demás. Pero nutrirse de una espiritualidad catequística no significa hablar de Dios, porque ahí ponemos el chip. Nosotros somos expertos de hablar de Dios, expertos de hablar de la oración, expertos de hablar de la caridad. No, es mostrarla, es hacer la carne. Y el Papa, a mí me parece que nos está mostrando cómo podemos de golpe bajar a nuestra vida la oración. Por eso, la trampa es, o lo que yo hice de mula, como decíamos antes, mi palabra antigua, mula, ahí muestra mis años, es no poner la palabra bíblica, porque si no por ahí ya aparecía el chip. Cuidado, que a veces nosotros en la catequesis hacemos cosas que inmediatamente el otro ya sabe qué contestarnos. ¿Dónde está Dios? En mi corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir. Y así vamos haciendo. Y vamos haciendo eslogan y no vamos haciendo vida. Me pidieron que a las 5 termine. Me he pasado 3 minutitos. Tenemos un ratito más. ¿Crees que vayamos al último flyer? ¿Cómo no? Estos son 3 desafíos que a mí yo me animo a compartirlos con ustedes. Pero a la luz del motu propio. Y además, bueno, ahora corto y me voy a leer la carta del cardenal. Volver a recuperar la centralidad del catequista que comunitariamente se anima a repensar su identidad, pertenencia y misión. En el año 1999 los obispos estaban muy preocupados por la catequesis. Y hubo una asamblea episcopal donde todos los obispos nos pidieron a algunos que estábamos acompañando la catequesis a hablar. Y estaban muy preocupados en el texto de la catequesis, qué catecismo se usaba. Pero después de trabajar ellos en grupos durante 2 o 3 días, dijeron, lo importante es trabajar sobre la persona del catequista, la formación del catequista, para que el catequista sea el gran agente pastoral que acompañe la catequesis. Y por eso realizamos el Encuentro Nacional de Catequistas, ENAC. Con alegría lo anunciamos, Jesucristo es el Señor. Y en el 2005 celebramos eso. Y ahí fuimos a Roma a pedir que se reconociera el ministerio del catequista. Y en Roma nos contestaron que bueno, había que tener cuidado porque se podía identificar que el catequista quería ser cura, además. No, el catequista no quiere ser cura. El catequista no quiere ser monaguillo. El catequista quiere anunciar a Jesús en la vida. Por eso a mí me parece que el Papa vuelve a poner en la centralidad algo que él escuchó de los propios catequistas en cada EAC, en el Congreso del Tercer Congreso Nacional en Morón. Y por eso dice, quiero que en el centro de la catequesis esté el catequista. Y entonces a mí me parece que en segundo lugar tenemos que aprovechar el magisterio, una catequesis en salida, una catequesis de una iglesia misericordiosa, del buen pastor, que llega a las periferias, pero cuidado con hacerlo eslogan. Cuidado con pasar el flyer, entonces de la Eucaristía a la periferia mandamos el flyer. No. ¿Cómo fuiste acompañando a las periferias en esta preparación de Corpus? Yo le tengo cierta alergia a los emoticón.
recemos por el padre Omar que está enfermo y ponemos en manitos juntas. No. Juntémonos a rezar. 10 minutitos, pero recemos. Aprovechar el Kairos. Tenemos un Papa que lo conocemos, que lo entendemos, pero además alguien que nos hace volver a la frescura del Evangelio. Pero además, en tercer lugar, el desafío es que en este camino sinodal podamos los catequistas, y ustedes catequistas, también hacer su aporte. Porque en un momento algunos representantes de ustedes y de la Iglesia de Buenos Aires van a hacer opciones, van a tratar de discernir. Cuando nos pidan participar en una asamblea parroquial para hablar del sínodo, hacete presente, pero no para llevar tu opinión fijo, sino para tratar de gustar esto de caminar juntos. Si algo a mí me ha regalado la catequesis, si algo a mí, y te pido, Angie, terminar, si algo a mí me regala la catequesis y me sigue regalando la catequesis, es el gustar de caminar con otros. Yo siempre digo lo mismo, no me canso de decirlo. Yo podré tener un poquito más de historia en la catequesis, conocer cómo fueron algunos procesos y demás. Pero los mejores catequistas están ahí, son ustedes. Mi tarea es simplemente acompañar, facilitar. Y por eso quisiera pedir mucho al Señor que en la providencia aparece este motu propio en nuestro camino sinodal, que lo podamos tomar, soñar, sentirnos parte de una iglesia que en medio de la pandemia quiere seguir soñando, quiere seguir caminando, al estilo de José. Gracias Eugenio, gracias Nicolás, gracias Mónica, gracias Angie. Queremos agradecer a vos, Padre. Padre Alejandro, que nos has hecho recorrer, ha sido una caricia para nosotros esto de recorrer este documento, estas perspectivas que nos mostraste, desde la identidad, desde la misión, desde estos desafíos que son como, sí, este llamado a hacer un poquito de lío, sí, pero lío, como bien vos decías, desde rumiar la palabra, desde el estar atentos a los signos de los tiempos. La verdad es que todos te queremos agradecer. Yo les pediría a todos un aplauso, ¿sí? Un aplauso digital. Nos has compartido, bueno, toda esta rumia que has hecho del documento, y sinceramente ha sido un camino, sí, un camino muy atractivo para llegar al documento. Vos, Mónica, siempre sos joven, pero vas a ser testigo de algo que yo dije. Vos sos testigo de cuando Clara Brown pidió al cardenal Guarrechino la casa de catequista, yo me hice notario, no quería saber nada. Yo estaba ese día, padre. Después la tuvimos. Después la tuvimos. Yo agradezco hoy que no tengamos una casa física del catequista, porque tendríamos el peligro de quedarnos atados a nostalgias, y sería que pueden ir algunos. Y para hacer esta encuesta que hoy hicimos entre los que estábamos acá, hubiésemos tardado meses de llamar y que no contestaban y demás. Hoy sigue habiendo casa. La casa está en nuestro corazón, en nuestra llamada a ser casa. Pero tenemos que seguir caminando. Por eso me encanta cuando ustedes, yo les confieso algo, cuando pusieron el link, yo digo, ay, ¿cómo hago yo para entrar? Y apareció en inglés y yo rezaba y voté y salí bien, pude votar. Yo agradezco que en un momento tuvimos casa física en Guatemala y Nicaragua. Yo agradezco que hoy tengamos otro tipo de casa, porque justamente si algo San José nos enseña es no quedar anclados en el pasado, sino anclados en el Señor, para renovar la identidad, caminar juntos en la misión y asumir los nuevos desafíos. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos, Alejandro, de corazón te lo decimos, ¿sí? Y bueno, queríamos invitarlos también a todos y dando algunos avisitos. Seguramente van a quedar resonando en nuestros corazones todo esto que escuchamos hoy. Y Padre Eugenio, no sé si vos querías cerrar con algo. Sí, yo simplemente, Moni, haciendo eco de las palabras de Alejandro, lo que me gusta, la imagen del camino, siempre en movimiento, lo propio del Evangelio, el dinamismo. Pensaba un poquito en Emaús, caminar con Jesús, y esta expresión de los discípulos no ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y yo, sabes, Alejandro, que no soy muy formal en estas cosas, pero realmente calentás los corazones de los catequistas vos. Lográs eso, transmitir, ponernos en llamas. Por eso, bien dijo Nico, Alejandro es signo de catequesis, así que te agradezco como hermano sacerdote este momento, y animo a todos los catequistas que con sus sacerdotes puedan también seguir sacándole jugo a esta carta que nos regaló el Papa Francisco. Alejandro nos metió un poquito, ahora me parece que hay mucho para rumiar, hay muchos desafíos que tenemos que encarar en esta nueva etapa que comenzamos post-pandémica, si Dios quiere, y como iglesia, bueno, queremos avanzar y más como catequistas. Así que, Dios mediante, quiero soñar que el año que viene podamos tener una gran fiesta de los catequistas, donde podamos instituir el ministerio, poder seguir disfrutando de este regalo que Dios nos hace a través de nuestro querido Papa Francisco. También pedirles que recen por la Junta, que también quiere renovarse, quiere tener nuevos horizontes, en donde los laicos tienen un lugar privilegiado. Por eso, como sacerdote, aparezco más del costado. Quiero que los laicos, los catequistas, sean los verdaderos protagonistas de la Junta Catequística. En esto me uno, obviamente, con el pensar de Alejandro. Animarlos a que sigan participando de nuestras redes, en donde vamos a ir anunciando los diferentes talleres de este EAC virtual. Va a haber uno para catequesis de jóvenes con el padre Santiago Biglio. Después vamos a tener nuestro retiro para catequistas. En el mes de agosto les vamos a confirmar la fecha, ahí está la peregrinación mariana de por medio, que sí que estamos ahí viendo cómo poder diagramar todo el mes de agosto. Agradecerle a la Junta, a todos los integrantes del equipo de la Junta, catequistas de diferentes vicarías que nos ayudan a preparar esta actividad, estos talleres, y agradecerles también a los sponsors que siempre nos acompañan. Ay, Mónica, ayúdame, que yo no los tengo aquí. Las editoriales, padre. Tendríamos la editorial PPC, la editorial Claretiana, la editorial, a ver si, bueno, seguramente estaban... San Pablo, sí. Así que son las 3 editoriales. Gracias, Angie, ella siempre sí, nos ayuda muchísimo. Y bueno, un montón de gente que también nos va acompañando en este camino, todas las personas todos estos catequistas, padre, porque hay de toda la República Argentina. Padre Alejandro, te han escuchado, hay gente que está haciendo algunas preguntitas y seguramente, bueno, vamos a intentar responderlas desde las redes de la Junta, ¿verdad, Angie? No sé. Sí, ahora están apareciendo en el chat. Sí, alguien quería hacer una pregunta, no sé si hay tiempo y lugar, Mónica y Cecilia. Pero bueno, mientras tanto les voy adelantando que en un ratito compartimos en las redes la carta del cardenal que nos comentaba Eugenio al iniciar este encuentro. También vamos a compartir el link para que puedan descargarse, por si no lo leyeron, la carta de motus propio del Papa Francisco, y bueno, y el link de este encuentro también para que lo compartan con quienes no pudieron disfrutarlo en este momento en vivo. Y también, Angie, le vamos a pedir a todos los catequistas, ya que está todo el país prácticamente presentado aquí en esta reunión, representado, que nos puedan llegar sus inquietudes también. ¿De qué te gustaría nosotros como Junta que podamos ayudarte? ¿Qué talleres querés que podamos abordar en este tiempo? Que sí, que confianza a través de las redes me gustaría, creo que puede llegar, listo, adelante. Somos todos, estamos trabajando todos en el reino, que sí que en eso no tengan miedo de ser partes también de este proceso de cambio en donde ustedes son los verdaderos protagonistas.
Así que en eso les pido esa gauchada, que nos hagan llegar todo ese material. Les propongo, bueno, terminar con una oración. Pues ya estamos en horario para ser respetuosos. Permitime, Eugenio, un mini segundo que te interrumpo. Sí, Digo, hijo, si dale. alguien se quedó con ganas de volver a escuchar la charla, o si entró tarde y quiere verla desde el principio, o si la quiere compartir con alguien al que le puede interesar, nos pueden buscar en YouTube, en el canal de la Junta Catequística de Buenos Aires, que ahí se suben los distintos talleres y siempre ayuda a que la gente se sume. Así también podemos transmitir estos Zooms en vivo. Así la gente que no puede llegar al Zoom lo puede ver en algún otro momento. Perfecto, muchas gracias, Nico. A ver, un catequista que se anime a hacer la oración. A ver, uno de los de la Junta, del equipo. A ver quién se anima. ¿Animás, Sandra? Ponete el micrófono. Cómo no, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, te agradecemos muchísimo el haber podido la oportunidad de compartir este momento junto al Padre Alejandro. Él nos ha iluminado, te pedimos que se haga eco en nuestros corazones y podamos llevarlo a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestros niños, adolescentes, que el Sagrado Corazón de María nos ayude en esta misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendigo. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, los bendigo, los acompaño. Muchísimas gracias a todos los catequistas. Muchas gracias una vez más a Alejandro. Y nos veremos en el próximo taller, si Dios quiere. Chau, chau a todos. Muchas gracias.